Continuamos viendo Ambiente y Medio. Periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. El kirchnerismo vetó solamente 2 leyes. Una fue la ley de glaciares. Y lo hizo con un argumento verdaderamente triste. La idea de que proteger el ambiente o prohibir la minería en ambientes glaciares, esto que ustedes están leyendo es un extracto de los fundamentos de ese veto, daría preeminencia a las cuestiones ambientales por sobre las extractivas. Yo pregunto, ¿eso está mal? No, no está mal, al contrario. Para eso están las leyes de protección ambiental. Bueno, ahora el gobierno hace saber que hay una intención de modificar la ley de glaciares, que dicho sea de paso nunca entró en vigencia plena, y algunos dicen que Barrick está ilegalmente sobre algunos glaciares operando. La idea es que se fomente la minería. Una vez más, la noción de que la protección ambiental obstruye la explotación de los recursos naturales. Yo siempre aclaro, cierto tipo de explotación de los recursos naturales habría que decir, no toda. Por lo tanto, al menos habría que preguntarle a la ciudadanía en su conjunto y no solamente al sector que va a ser beneficiado con la modificación de la ley de glaciares. En 1986, Maradona se convirtió en el rey del planeta, pero un año antes, en México, quedó esta cicatriz. En 1985, para lo único que estaba preparada la Ciudad de México era para terminar los estadios del Mundial de Fútbol del año siguiente. La palabra epicentro adoptaba en los diarios un uso puramente deportivo. Allí brillaría Maradona. Hasta que el 19 de septiembre recobró su significado sísmico. México empezó a temblar. El origen del terremoto, el epicentro, se localizó en el Océano Pacífico frente a la costa de Michoacán. Una combinación extraña del movimiento de las ondas sísmicas y la propagación de la energía condujo a que el lugar de mayor conmoción fuese el DF. Ninguno de los entonces 10 millones de habitantes de la capital mexicana es capaz de olvidar lo que sintió a las 7:19 de aquella mañana de otoño. La magnitud del sismo fue de 8,1 grados y duró 2 minutos, una eternidad. La energía liberada por el movimiento de las placas tectónicas de la brecha de Michoacán, una falla hasta entonces carente de actividad sísmica, fue equivalente a más de 1000 bombas atómicas. La destrucción de la Ciudad de México fue correspondiente a semejante impacto. Más de 20.000 muertos estimaron las organizaciones humanitarias, aunque el gobierno, atónito por su propia incapacidad para dar respuesta a la emergencia, solo reconoció poco más de 3.000. 250.000 casas quedaron completamente destruidas y casi 1 millón de personas debieron abandonar sus hogares dañados. Hasta una década más tarde continuó la remoción de escombros. En una zona del mundo habituada a los movimientos sísmicos, la Ciudad de México no era precisamente la de mayor cantidad de antecedentes. El anterior, de mucha menor magnitud, se había producido 28 años antes. No obstante, la carencia de terremotos previos no alcanzó a justificar la tremenda anomia del Estado puesta al desnudo en el momento de desatada la tragedia. No existía ni cultura, ni protocolo, ni recursos para la protección civil ante una catástrofe. Recién un año más tarde se crearía el Sistema de Defensa Civil y solo una década después el Fondo Nacional de Desastres. El sismo de 1985 confirmó lo que la literatura científica había empezado a escribir después del que devastó Managua en 1972. Un desastre es un episodio social detonado por un evento natural. Nunca mejor aplicada la definición que en México. El terremoto confirmó que el propio emplazamiento del DF, un lago desecado que por su suelo poroso provoca el hundimiento permanente de la ciudad, fue un elemento que favoreció que los daños se concentraran en su ejido. La ausencia absoluta hasta ese momento de normativa antisísmica en la construcción de las viviendas hizo el resto. El mayor desastre de la historia mexicana tenía explicación institucional. Un flujo repentino de dinero impulsó la reconstrucción. El mundial debía hacerse y convertir en pasado el terremoto. Esa cosa que algunos llaman destino y la ciencia denomina azar hizo que ese mismo día, pero 32 años después, el DF volviese a temblar. El antecedente de 1985 y la conmoción que dio lugar a cierta respuesta institucional antes inexistente permitió que un sismo equivalente solo produjera 400 muertes.
Quedaba claro que era sobre la vulnerabilidad social y no sobre las creencias divinas donde había que aplicar el esfuerzo del Estado.